Hola, vamos a trabajar con este video la campaña nacional de 1856 a 1857, donde vamos a repasar la batalla de Santa Rosa, la batalla de Salinal y la batalla de Rivas. En 1855, siendo presidente de la República Juan Rafael Mora Porras, es avisado de lo que está ocurriendo en la vecina Nicaragua. Nicaragua ha sido tomada por las fuerzas filibusteras. William Walker ha ingresado a Nicaragua con planes de adueñarse de todo Centroamérica y la vía del tránsito. Con engaños había convencido al pueblo nicaragüense de que les ayudaría a superar los conflictos armados que tenían y fue nombrado presidente de Nicaragua. Los filibusteros venían amparados por el gobierno estadounidense, que pretendía con esta incursión adueñarse de tierras centroamericanas para hacerlas parte de los Estados Unidos. Pero, ¿qué es la vía del tránsito y por qué era tan importante para Estados Unidos? En aquellos años no existía el Canal de Panamá. Para cruzar del Pacífico al Atlántico o Caribe, se debía de dar toda la vuelta al continente americano en barco, recorrido que era extremadamente largo y peligroso, o cruzar el territorio de Estados Unidos de costa a costa por tierra, que también resultaba peligroso porque no habían caminos, era un trayecto muy largo y habían grupos indígenas que eran muy peligrosos porque eran pueblos y tribus guerreras. Entre Costa Rica y Nicaragua, gracias al río San Juan, existía un paso o existe un paso natural que conecta prácticamente el Caribe con el Pacífico, con unos cuantos kilómetros de tierra. Ese paso es lo que se conocía como la vía del tránsito, ya que muchos barcos, en lugar de dar toda la vuelta a América del Sur, entraban por la desembocadura del río San Juan, llegaban hasta el lago de Nicaragua, transportaban la mercadería que llevara el trayecto en tierra que faltaba para llegar al otro lado y de ahí continuaban el viaje en barco. Eso era lo que quería William Walker, tener el control de la vía del tránsito. ¿Para qué? Para beneficio propio y obviamente beneficio de los Estados Unidos. Ante la inminente amenaza del ingreso de los filibusteros a Costa Rica, el presidente Juan Rafael Mora Porras convocó el 25 de febrero de 1856 a una sesión extraordinaria del Congreso de la República, ante el cual expuso el peligro que significaba la amenaza filibustera para la integridad del país, por lo que solicitó la autorización de llevar la guerra a Nicaragua. El 26 de febrero, el gobierno de Costa Rica alertó a Cañas para que pusiera en máxima alerta al batallón de Moracia ante la inminente llegada de una tropa de invasores filibusteros provenientes de Nicaragua. 4 proclamas hizo don Juanito para llamar al pueblo a que estuvieran vigilantes y presentes de lo que se avecinaba. Iba a ser muy complicado, muy difícil, pero don Juanito creía en la voluntad de su ejército y del pueblo costarricense. Pero, ¿por qué ejército? Si Costa Rica no tiene ejército. Pues sí, actualmente no contamos con ejército, pero en aquellos años Costa Rica tenía un ejército y contaba con un ejército muy bien armado y tal vez de los mejores preparados de todo Centroamérica. Estaba compuesto por un batallón de infantería, un cuerpo de caballería, que eran comandados por oficiales que incluían 2 sargentos, un teniente, un capitán de infantería, un capitán de caballería, un sargento mayor y un coronel. En 1854, las tropas llegaban a 6.500 efectivos. Durante la campaña nacional,
don Juanito decide aumentarlas a 9.000 hombres. Ese mismo año, el cónsul Wallenstein compró en Inglaterra 200 fusiles, 20.000 tiros, 2 baterías de montaña, 4 baterías de campo de 8 libras y 300 barriles de pólvora. En 1855 llegaron a Punta Arenas en el bergantín La Esperanza y la Barca América 500 rifles Minié, que eran los más modernos de esa época. 3 baterías de cañones de campaña de 3 piezas de bronce. Es decir, sí teníamos ejército, un ejército muy bien preparado y armados con las mismas armas y pertrechos de guerra que usaban los mejores ejércitos europeos, el ejército francés y el ejército de Gran Bretaña. ¿Cuál fue la ruta de nuestros héroes? Pues nuestros héroes salieron el 3 de marzo. Tropas provenientes de Cartago se reunieron con las tropas josefinas en la capital, marchando el ejército expedicionario al día siguiente, 4 de marzo, hasta el río Grande de Atenas, con el presidente Mora asumiendo directamente el comando del ejército y marchando al frente del mismo. Unos días antes, un equipo de vanguardia del ejército, al mando del hermano del presidente José Joaquín Mora, había cruzado ya el Golfo de Nicoya desde Punta Arenas hasta el puerto Las Piedras, en la desembocadura del río Tempisque, llegando a Bagaces el 11 de marzo. Un punto importante es que en esta ruta de los héroes, cuando se llegó a la escuela, el general Cañas y don Juanito toman una decisión que salvó parte de la campaña nacional, y fue en recoger o acomodar un grupo de élite de soldados preparados, expertos en montaña, para enviarlos a la zona de Alajuela, en Muelle de San Carlos, preveniendo que el ejército filibustero intentara ingresar por el río Sarapiquí, que desemboca en el río San Juan. Pero ya casi llegamos a ese punto. El 12 de marzo, mientras la vanguardia estaba llegando a Liberia, el presidente Mora y el Estado Mayor y el resto del ejército expedicionario apenas llegaba a Punta Arenas para encaminarse por tierra hasta la ciudad de Liberia. El 17 de marzo, el dueño de la hacienda Zapoa, ubicada en la frontera, llegó a Liberia y alertó sobre la presencia de los invasores ya en territorio nacional. Entonces fue que se dispuso que el general José María Cañas se quedara en Liberia para defenderla, mientras el coronel Lorenzo Salazar, con 500 hombres, marcharon al encuentro del enemigo. Las tropas de Salazar fueron reforzadas al día siguiente por 100 hombres que llegaron al mando del general José Joaquín Mora, que además traía los 2 cañones de artillería. Y eso fue lo que nos llevó a la batalla de Santa Rosa. El 20 de marzo se capturó a un explorador filibustero. Trató de engañar a los costarricenses sobre la real ubicación de las tropas enemigas, pero el general Mora, desconfiando de él, mandó a explorar el camino contrario, encontrando las huellas de las botas de los soldados filibusteros que se dirigían hacia Santa Rosa. Fue al atardecer del 20 de marzo, el coronel Salazar dio la orden y las tropas costarricenses avanzaron hasta llegar casi a los corrales de la hacienda. A escasos 18 metros los filibusteros iniciaron los disparos, derribando la primera línea de atacantes. Pero entonces la segunda línea, en lugar de huir ante la descarga, se lanzó sobre la muralla de piedra que separaba los corrales del resto de la hacienda, que medía 1,80 m de alto, y cayó sobre el enemigo cuando apenas éste trataba de recargar sus fusiles, acabando rápidamente con su defensa mediante un ataque con bayonetas. Mientras los sobrevivientes huían hacia la casona, al mismo tiempo las columnas de los flancos llegaban hasta la casona, cruzando el fuego con los defensores apostados dentro de ella. Varios filibusteros empezaron a escapar hacia el bosque aledaño, pero entonces el capitán José María Gutiérrez ordenó el ataque de la cuarta columna
que esperaba en una colina cercana a la casona, invadiendo la casona por todos los costados, acabando con la resistencia filibustera, cuya desbandada fue general, consumando así la primera victoria costarricense. En total hubo 26 muertos del bando filibusteros más 20 prisioneros de distintas nacionalidades, de los cuales 19 fueron fusilados días después. Del lado costarricense hubo 19 fallecidos, la mayoría pertenecientes a esa columna frontal y al flanco derecho. También se incluye entre la lista de fallecidos al capitán Gutiérrez, que pereció en la refriega dentro de la casona al marchar al frente de sus hombres, y el mayor Manuel Quirós, que fue abatido de un balazo en la batalla en los corrales. Esta batalla fue rápida, eficaz, entre 14 y 19 minutos, dicen diferentes libros de historia e historiadores en general. Fue tan sorpresiva y tan rápida que los filibusteros nunca la esperaron ni estaban preparados. Es más, se dice que cuando se dio el boletín de guerra a Estados Unidos, se dijo que habían sido atacados por un destacamento francés. ¿Por qué? Porque los soldados de Costa Rica usaban uniformes franceses y armas francesas. Entonces, jamás se imaginaron que éramos los costarricenses decididos a sacarlos de nuestro territorio. Y por eso en el parte de guerra indicaban que habían sido vencidos por un destacamento francés. Esta ha sido una de las primeras derrotas que sufrió el ejército estadounidense fuera de sus tierras. Esta es una pintura que representa el avance de las tropas costarricenses hacia los corrales de la casona. Después de esto, en otra zona de Costa Rica, cerca del río Sardinal, tras la victoria en Santa Rosa, mientras el grueso del ejército expedicionario costarricense avanzaba hacia Nicaragua, una columna de 100 soldados provenientes de la ciudad de Alajuela, al mando del general Florentino Alfaro Zamora, partieron de Muelle de San Carlos hacia el río Sarapiquí. Su objetivo era ocupar puntos estratégicos en este río, importante afluente del río San Juan, por donde hubieran podido ingresar fácilmente los filibusteros. Además de reforzar dos destacamentos que estaban colocados allí para evitar un posible avance del enemigo a través de las vastas llanuras sanjarleñas, que se extienden desde el margen derecho del San Juan hasta las faldas de la cordillera volcánica central, ubicada en el pleno corazón del país. ¿Qué significaba esto? Que si los filibusteros hubieran logrado ingresar por esta zona, prácticamente llegaban fácilmente y muy rápido a San José. Hubiera sido imposible detener un avance de los filibusteros si ingresaban por esta zona. Por eso este destacamento que fue a Sardinal era un destacamento de élite, eran los mejores soldados preparados por el ejército. El 10 de abril, un día antes del 11 de abril, mientras los costarricenses inspeccionaban las márgenes del río Sardinal, afluente del Sarapiquí, se toparon con varias embarcaciones filibusteras que ya venían ingresando a territorio costarricense. Iniciaron una batalla que se extendió por espacio de 1 hora. Los filibusteros, en un número de 100 hombres, se habían movilizado desde su base en la Trinidad con el objetivo de sorprender al pueblo costarricense, que realmente se encontraba completamente desprotegido, porque la mayoría del ejército ya se encontraba en Liberia. Advertidos de los movimientos de la tropa alajuelense en esa zona, los filibusteros fueron finalmente rechazados y se retiraron nuevamente hacia la Trinidad, perdiendo en esta batalla 4 hombres en la lucha en tierra, más un número indeterminado en el agua, y una embarcación de las 4 que llevaban. La tropa de Alfaro, por su parte, reportó un muerto, 7 heridos y 2 hombres desaparecidos. En esta batalla se reconoció la valentía y el esfuerzo del coronel Nicolás Aguilar Murillo, declarado héroe de la patria años después.
Luego de la batalla de Santa Rosa, el presidente Mora y el general Cañas deciden seguir al ejército filibustero hacia Nicaragua. Y llegamos al 11 de abril de 1856, la batalla de Rivas. Dio inicio en la ciudad de Rivas, Nicaragua. Contrario a la batalla de Santa Rosa y a la batalla de Sardinal, que fueron fácilmente ganadas por los costarricenses, esta batalla fue mucho más complicada y encarnecida, con una duración aproximada de 17 horas. Los filibusteros habían tomado los edificios más importantes de la ciudad de Rivas y lograron adueñarse de los cañones costarricenses durante la batalla. Uno de los puntos donde se ocultaron los filibusteros fue el Mesón de Guerra, edificio que pertenecía a Francisco Guerra. Por eso tenía ese nombre, Mesón de Guerra, porque su dueño era de apellido Guerra y era usado como una posada, lo que hoy llamaríamos un hotel o un hostal. En medio de la batalla se toma la decisión de que era necesario quemar el mesón, ya que de otra forma los filibusteros no iban a dejarlo. Como voluntario para quemar el mesón se presentó el teniente Luis Pacheco Bertola, y estando en esta operación fue gravemente herido de 3 balazos. Al caer Pacheco, llegó corriendo un nicaragüense que peleaba en las filas costarricenses y arrebatando la tea de las manos del herido, la aplicó con decisión al edificio. Este soldado, cuyo nombre, según algunos, era el de Joaquín Rosales, pero no hay realmente una idea de quién era, cayendo mortalmente herido cuando las llamas comenzaron a propagarse. Pero los filibusteros apagaron prontamente este incendio. También se dice que hubo otro nicaragüense que también trató de quemar el mesón, pero también cayó herido. Fue en ese momento, luego de 3 intentos fallidos, cuando el soldado alajuelense Juan Santamaría, llevando en su mano la tea, se aproximó al ángulo del edificio y alzó su brazo con la decisión que imprimen el valor y el patriotismo, logrando quemar el mesón. Tristemente, Juan Santamaría también cae herido de muerte y cae en batalla. Las llamas comenzaron a multiplicarse y pronto se declaró el fuego con vigor. Los filibusteros que se hallaban adentro de la casa se iban replegando conforme el fuego avanzaba. En adelante no pudieron atacar más, pero sí se defendieron resueltamente y no querían abandonar aquel punto, que era el más avanzado que tenían hacia el cuartel del general costarricense. También es muy importante rescatar en esta batalla a Francisca Pancha Carrasco, que empuñó el fusil y tomó parte de la lucha establecida por la posesión de uno de los cañones que nos había arrebatado el enemigo. La crónica narrada después por el general José Joaquín Mora Porras, comandante en jefe del ejército costarricense, refiere que Francisca fue la responsable de la recuperación del cañón al abatir al jefe a cargo del arma de un disparo de fusil, provocando la desbandada de los filibusteros que lo defendían. Ella es nuestra principal heroína en esta campaña. Ahora veremos representaciones de nuestros héroes. Nuestro presidente en aquel momento, Juan Rafael Mora Porras, de San José. Su hermano, José Joaquín Mora Porras, general del ejército costarricense. El general José María Cañas, que ni siquiera era costarricense, era de origen salvadoreño, pero que peleó al lado de los costarricenses con gran ahínco y esfuerzo. Los coroneles Máximo Blanco de San José y Lorenzo Salazar, también de San José. Francisca Pancha Carrasco, heroína costarricense, oriunda de Cartago. Nicolás Aguilar Murillo,
declarado coronel después de la guerra, de Barba de Heredia, por su ahínco y su valor durante la batalla de Sardinal. Andreas Castro se dice que fue uno de los soldados nicaragüenses que intentó quemar el mesón. Luis Pacheco Bertola, de Cartago, fue el que hizo el primer intento en la quema del mesón. Emanuel Móngalo Rubio, un nicaragüense que se dice que también intentó quemar el mesón de guerra. Juan Santamaría, nuestro soldado de Alajuela, el noble tamborilero del ejército, que fue quien logró darle fuego al quemón, al mesón de guerra. La campaña nacional no terminó con la batalla de Rivas. El proceso fue largo y Costa Rica perdió mucho en este proceso. No solo ganó, pero esa segunda parte de la campaña nacional se las contaré en otro momento.